Hoy les estaré presentando la ponencia de procesos biotecnológicos de modificación de suelos, unas aplicaciones en la agricultura. Mi nombre es José Daniel de los Santos Coronel, estudio la carrera de Biotecnología y Facultad de Biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La mejora biotecnológica del suelo puede definirse como la mejora, el estudio y la manipulación de los microorganismos del suelo y sus procesos metabólicos en suelos marginales para obtener el rendimiento deseado y óptimo del suelo. La mejora biotecnológica de suelos puede ser agrupada en las siguientes 4 clasificaciones. Número 1. Biocontrol, que es la utilización de microorganismos para el control de patógenos vegetales del suelo, o también la utilización de los parámetros biológicos del suelo, como la biomasa total, la mineralización de carbono en nitrógeno y la fijación biológica de nitrógeno, y los que reflejan actividades específicas, como las actividades asimétricas del suelo, que pueden utilizarse como parámetros de impacto ambiental. Número 2. La bioremediación. La bioremediación se define como el proceso mediante el cual, en su mayoría, los desechos orgánicos pueden degradarse biológicamente en condiciones controladas a un estado inocuo, o a niveles por debajo de los límites de concentración respectivos según lo establecido por las autoridades de control. En otras palabras, la bioremediación emplea a los organismos vivos, sobre todo los microorganismos, para degradar los contaminantes y convertirlos en formas menos tóxicas o no tóxicas. Los organismos adecuados pueden ser bacterias, hongos o plantas, que tienen la capacidad fisiológica de degradar, desintoxicar o hacer que los contaminantes sean inofensivos. En algunas ocasiones, los microorganismos pueden estar ya presentes en el sitio, o sea, microorganismos autóctonos, o pueden aislarse de otros lugares y agregarse al material o al lugar tratado. Número 3. La mejora de suelos biomediada, que consiste en el uso de microbios o de microorganismos para controlar y gestionar los procesos químicos que se gestionan y se controlan dentro de los suelos a través de la actividad biológica y cuyos subproductos alteran la propiedad de ingeniería del suelo. Este tipo de procesos generalmente se utilizan para producir reacciones químicas en el suelo para solidificar el lecho y que sea factible construir sobre él. La mayoría de estas técnicas de mejora del suelo utilizan energía mecánica y o materiales artificiales, ambos de los cuales requieren energía sustancial para la producción de material y o la instalación. Un enfoque común es inyectar sintéticos hechos por el hombre. Sin embargo, la mayoría de esos compuestos son tóxicos y causan daño ecológicamente. Por lo tanto, la mejora de suelos biomediadas ayuda a reducir este impacto. Número 4. Agricultural, de la cual estaremos hablando más adelante. La crisis global actual ha generado un sinnúmero de problemas, los cuales repercuten en nuestras vidas de día en día. Algunos de estos problemas que forman parte de las crisis están: el calentamiento global, que ha cambiado los patrones meteorológicos, causando sequías en lugares donde antes no se presentaban. La desertificación del suelo es otro tipo de degradación de tierra, cuyo impacto no solo limita la evaluación de la salud del suelo, sino que también es importante desde el punto de vista del cambio climático, la seguridad alimentaria y la economía. Tan importante, de hecho, es que la organización de una conferencia sobre la desertificación por parte de las Naciones Unidas en 1977, la Constitución de Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, o abreviada CLD, en 1994, le dio el lugar número 15 a este problema, lo cual solo destaca la gravedad de este problema. O igual, las tierras pueden sufrir de anegamiento, que es cuando la tierra se sobresatura de agua, ya sea por diluvios o lluvias torrenciales, que igual degradan la calidad del suelo. El número 2, una creciente población. Una creciente población a la que el suplemento actual de alimento no se da abasto. Ese es un gran reto que enfrentamos el día de hoy. Según la ONU, debido al rápido crecimiento económico y el aumento de producción agrícola en las últimas 2 décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi a la mitad.
Muchos países en desarrollo que sufrían hambrunas están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales de los más vulnerables. Se estima que 821 millones de personas sufrían de desnutrición crónica al 2017, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. Más de 90 millones de niños menores de 5 años tienen un peso peligrosamente bajo, por lo cual la biotecnología ha ayudado y seguirá ayudando con este tipo de procesos para producir suficiente comida para la creciente población. Y número 3, la sobreexplotación de los suelos de cultivos, lo cual reduce incluso más la calidad y suplemento de alimentos, la cual puede venir por medio de la reutilización de los campos de cultivo varios años seguidos, sin dejar espacio para que se recupere, hasta la degradación del suelo, o bien también se puede dar por los contaminantes químicos utilizados como pesticidas o fertilizantes que hacen de la tierra una tierra estéril. Los problemas mencionados pueden ser en parte remediados por la mejora de biotecnología de suelos en la agricultural, primeramente restaurando y nutriendo los suelos que han sido certificados o erosionados por la explotación de los fenómenos naturales. Así no solo regresando a las personas su forma de sustento, sino también restaurando ecosistemas y convirtiendo antes infértiles suelos en suelos de cultivo, así ayudando en la producción de alimentos global. Eso no solo iría de la mano con el Objetivo de Desarrollo Sustentable en la ONU, del número 2, el cual es la erradicación del hambre mundial, sino también con su objetivo número 8, que permitiría a más personas tener acceso a una fuente de trabajo por medio de la agricultura, y el número 11, que permitiría a las pequeñas comunidades agrícolas comercializar más de sus productos y darles comunidades autosustentables donde puedan tener una vida digna. Muy bien. Ahora estaremos hablando de la modificación de suelos mediante biotecnología con aplicación en la agricultura, lo cual se puede dividir principalmente en dos métodos. Primero, el método directo, el cual consiste en adicionar microorganismos, ya sean autóctonos, para repoblar un ecosistema o ajenos a ese lugar con el fin de mejorar la calidad del suelo, algo que conocemos también como biofertilizantes, el cual es el método más popular. Y en segundo lugar, tenemos el método indirecto, el cual consiste en modificar las condiciones de medio para que los microorganismos locales puedan desarrollarse y restaurar el suelo de cultivo a condiciones óptimas para que los microorganismos sobrevivan y se puedan encargar de la mejora de la calidad del suelo. En primer lugar, estaremos viendo dos patentes de método directo. La primera, titulada Biofertilizer Formulation, nos muestra un método de utilizar microorganismos para fijar el fósforo al suelo y así poder ser aprovechado por las plantas. La segunda patente que estaremos viendo es Genetically Modified Nitrogen Fixing Bacteria and Uses Thereof, que es una patente que tiene que ver con los mecanismos de modificación de bacterias con uso de biofertilizantes. La primera patente, titulada Biofertilizer Formulation, trata con el fósforo, cuyo ciclo en la biosfera puede describirse como sedimentario, ya que no hay intercambio con la atmósfera, por lo cual los microorganismos juegan un papel central en el ciclo del fósforo. Este ciclo tiene lugar a través de la oxidación y reducción cíclica de los compuestos fosforados, donde las reacciones de transferencia de electrones ocurren en los estados de oxidación de las fosfinas, o sea, estado -3 a fosfatos, estado +5. La concentración de fósforo soluble en el suelo es normalmente muy baja, a niveles de 1 parte por millón o menos. El mecanismo principal para la solubilización del fosfato mineral es la acción de ácidos orgánicos sintetizados por microorganismos en el suelo. Esto provoca la acidificación de la célula microbiana y su entorno, ya que la mayor parte se absorbe en el ácido fosfórico por la célula. Un número considerable de las especies bacterianas, la mayoría asociadas con la rizosfera vegetal, son capaces de tener algún impacto beneficioso sobre el crecimiento vegetal, por lo cual su uso como biofertilizantes
así como agentes de control de otros organismos y la mejora de la agricultura, lo cual ha hecho de esos microorganismos un objeto de investigación durante estos años pasados. Las temperaturas frescas del suelo durante la temporada de crecimiento temprano son un factor que causa la deficiencia de fósforo en las plantas de cultivo. El fósforo es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Las plantas necesitan fósforo para sintetizar ATP, azúcares y ácidos nucleicos. Las plantas que padecen deficiencia de fósforo parecen estar débiles y se desarrollan tarde. La deficiencia de fósforo también hace que las plantas sean propensas a varios tipos de estrés biótico y sean más susceptibles a contraer patógenos, por lo cual esta patente está basada con la bacteria aislada de la riosfera de Deschampia antártica, la cual es una planta que sobrevive en climas fríos. Por lo tanto, las bacterias de la rizosfera de la Deschampia antártica son extremófilos, lo cual los hace ideales para vivir en condiciones heladas. Estos microorganismos hacen posible que el fósforo presente en la roca de fósforo, normalmente no utilizable por las plantas, sea disponible para su nutrición. Estas bacterias también aportan compuestos químicos vitales para la planta, como el agua y el ácido indolacético, que es una hormona reguladora del crecimiento de las plantas. Dado que estas bacterias excretan compuestos sideróforos, también protegen a las plantas contra el ataque de otros organismos fitopatógenos, por lo cual se pensó en aislar estos microorganismos y reproducir sus efectos en otras plantas. El método de selección consistió en una colección de 70 cepas bacterianas del suelo rizósfero de Descampia antártica, las cuales, después de ser probadas que sobrevivían a una temperatura de 4 grados centígrados, fueron probadas hasta que fueron seleccionadas 3 de ellas: Pneumonia antártica, Pseudomonas trivialis y Enterobacteria sp. Estas bacterias después fueron sometidas a un proceso de mezclado, centrifugado, secado y congelado para producir perlas de alignato bacteriano, las cuales fueron probadas para medir sus funciones en una serie de ejemplos. El ejemplo número 1 era la solución combinada que se usaba luego para cubrir las semillas. Se sabe que varios compuestos pueden inhibir la germinación de semillas por ser fitotóxicos. Sin embargo, con el fin de evaluar un posible efecto negativo del recubrimiento de semillas por el biofertilizante, se probó el efecto del biofertilizante sobre la germinación de semillas de tomate y trigo. Los ensayos de germinación demostraron que la inoculación con biofertilizantes no previnió ni inhibió la germinación de las semillas, sino que, por el contrario, promovió la germinación, ya que las semillas de tomate recubiertas con biofertilizante preparado, según esta patente, germinaron claramente más rápido que las semillas tratadas con agua o con un biofertilizante comercial. De manera similar, las semillas de trigo germinaron más rápido cuando se recubren con el biofertilizante de acuerdo con la descripción, en comparación con las semillas tratadas con agua o con biofertilizante comercial. El aumento de la germinación y el desarrollo de las raíces podría ser debido a la producción y excreción de ácido indolacético por las cepas bacterianas que aquí se emplean. Por ejemplo número 2, en este ensayo, las semillas se desinfectaron con varios fungicidas comerciales antes de recubrirlas con el biofertilizante bacteriano para probar su acción después de esto. Los resultados muestran que el biofertilizante es compatible con la mayoría de los fungicidas comerciales, y además muestra que el pretratamiento con un fungicida comercial no condujo a la reducción de la concentración del biofertilizante en la semilla. Ahora, en el ejemplo número 3, efecto en crecimiento de trigo en el campo. Las semillas de trigo que se plantaron en el campo tuvieron un gran éxito. Esto se debe al hecho de que las bacterias están sideróforos, compuestos quelantes de hierro,
La presencia de esos compuestos se determinó cualitativamente en cepas aisladas. Se sabe que los sideróforos son los encargados de proteger las plantas contra algunos patógenos. Además, estas bacterias también excretan ácido indol acético, que es una hormona reguladora del crecimiento. Al tratar las plantas con este biofertilizante, la altura de la planta, el peso fresco, así como los pesos secos de brotes y de raíces, fueron claramente superiores a los de las plantas no tratadas con ningún biofertilizante. Incluso si la altura de las plantas tratadas con un biofertilizante disponible comercialmente fuera aproximadamente la misma que la de las plantas tratadas con el biofertilizante que se habla en esta patente, los pesos fresco y seco fueron claramente más pequeños que las plantas tratadas con el biofertilizante de esta patente, lo cual nos da un muy buen parámetro, sobre todo al realizar estas pruebas en un campo donde hay más variables que in vitro. En el ejemplo número 4, se sembró directamente un campo de 1 hectárea con semillas utilizando un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones de tratamiento. Además, se midió el rendimiento total después de la cosecha y se calculó el rendimiento por unidad del área del campo de cultivo. El rendimiento de las plantas desarrolladas a partir de las semillas recubiertas con biofertilizante fue mayor que de las plantas de control y de la misma magnitud que las otras plantas de control cultivadas con adición de fósforo, lo cual solo comprobaba la eficacia de estos microorganismos con su fijación de fósforo. La segunda patente que estamos viendo, titulada Genetically Modified Nitrogen Fixing Bacteria, trata con bacterias fijadoras de nitrógeno. El nitrógeno, a pesar de ser tan necesario para la vida de las plantas, este se halla en el suelo en relativamente escasas cantidades, por lo cual las bacterias fijadoras de nitrógeno son esenciales para que las plantas puedan absorber los nutrientes que necesitan. Fertilizantes nitrogenados sintetizados químicamente mediante el proceso Haber-Bosch son una fuente importante del nitrógeno biodisponible en el suelo y se han vuelto esenciales en la agricultura moderna para aumentar el rendimiento de los cultivos y para reemplazar el nitrógeno extraído del sistema en la cosecha. Sin embargo, el proceso de su síntesis de fertilizantes químicos es muy energía intensiva. Con el aumento de la población mundial y los importantes problemas causados por el desperdicio de nitrógeno y la contaminación no intencional, se necesitan alternativas más sostenibles para satisfacer esa necesidad sin comprometer al medio ambiente. La evidencia creciente ha sugerido que los microbios de vida libre, o sea, aquellos que no forman relaciones simbióticas íntimas con las plantas, pueden proporcionar nitrógeno fijo a las plantas bajo ciertas condiciones. Por lo general, la fijación de nitrógeno en microorganismos que no participan en la simbiosis está estrictamente regulada, de modo que solo se produce amoníaco esencial para un metabolismo microbiano óptimo, no para las plantas. Esta regulación ocurre típicamente a través de un mecanismo molecular complejo donde una proteína funcional puede detectar el amoníaco y otros metabolitos. De esta manera, actúa para controlar un activador transcripcional de los genes para la enzima responsable de la fijación de nitrógeno, por lo cual los autores de esta patente han modificado las cepas que excretan amoníaco en dos formas. En primer lugar, se eliminó al menos una parte del gen NIFL y se insertó un segmento de ADN que contenía una secuencia promotora dentro del gen NIFL, en una orientación que dirigía la transcripción en dirección ascendente, o sea, en la dirección opuesta a la que normalmente se produce la transcripción del gen. Al inyectar el promotor en la región del gen NIFL en esta orientación, el promotor entonces entonces el promotor que, em, que está ahora en dirección opuesta se coloca y orienta para dirigir la transcripción y de uno o de más genes en el complejo del gen RNF1 que está en la dirección 5' y transcrito, o sea, o upstream,
o sea, el transcrito que estaría en dirección opuesta del gen NIFL. La expresión regulada del alza del complejo del gen RNF1 actúa para suministrar ferrodoxina, o sea, ferrodoxina reducida, que alimenta la enzima nitrogenasa sintetizada constitutivamente con electrones de bajo potencial, así asegurando una fijación eficiente del nitrógeno, por lo que la cantidad o tasa de amoníaco excretada se correlaciona con la fuerza del promotor que se inserta. Y ya que tales cepas, además de producir grandes cantidades de amoníaco, pueden facilitar la transferencia de amoníaco excretado a plantas de cultivo no leguminosas, tales cepas bacterianas entonces se pueden incorporar en biofertilizantes que pueden suministrar nitrógeno fijo a una amplia gama de plantas de cultivo, no solo a leguminosas, que son las conocidas. Por eso, además, las cepas bacterianas pueden transferir el nitrógeno fijado en forma de amoníaco a los hongos micorrizos, lo que puede facilitar aún más la transferencia de nitrógeno fijado en las plantas de cultivo no leguminosas. Por consiguiente, las cepas bacterianas junto con uno o más hongos micorrizos también pueden incorporarse en biofertilizantes para suministrar nitrógeno fijo a una amplia gama de plantas de cultivo. En segundo lugar, estaremos viendo dos métodos del método indirecto. La primera técnica es biochar o biocarbono, un producto que mejora la calidad del suelo para que los microorganismos en este puedan funcionar mejor. Y el segundo es un método de fitorremediación de suelos agrícolas con el objetivo de mejorar la calidad del suelo y ser rentable al mismo tiempo. En primer lugar, estaremos hablando del artículo de biochar. Antes que nada, ¿qué es el biocarbono? Pues bien, pues es un material orgánico rico en carbono que puede ser utilizado como biofertilizante y un subproducto derivado de la biomasa por pirólisis en condiciones de alta temperatura y bajo nivel de oxígeno, que básicamente implica el calentamiento de la biomasa como madera, estéricol o hojas, en ausencia total o casi completa de oxígeno con aceite y gas como productos. El biocarbón se compone de elementos como carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno, nitrógeno, así como minerales en la fracción de cenizas. Se produce durante la pirólisis, que como habíamos dicho, es una descomposición térmica de la biomasa en un entorno limitado en oxígeno. El biocarbón es negro, muy poroso y de grano fino, de peso ligero y gran superficie y pH. Todo lo que tiene un efecto positivo en su aplicación al suelo para el crecimiento de las plantas. Para abordar la principal preocupación sobre la calidad de la gradación del suelo agrícola, se aplica biocarbono al suelo para mejorar su calidad. En realidad, esto es sumamente importante, ya que el suelo también está contaminado por metales pesados a través de diversas actividades humanas que afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas y, en última instancia, generan sistemas de cultivo de bajo rendimiento. La fuerza del suelo está directamente relacionada con la disponibilidad de nutrientes. Las plantas requieren una serie de nutrientes del suelo como oxígeno, nitrógeno, fósforo y potasio para su crecimiento, pero los niveles de nutrientes del suelo pueden disminuir con el tiempo después de la cosecha de cultivo, ya que los nutrientes no regresan al suelo. Esto, además del uso indiscriminado de diversos productos químicos para mejorar la productividad agrícola, ha tenido grandes consecuencias como la inestabilidad de la estructura, la acumulación de contaminantes tóxicos, etc., lo que ha provocado un desequilibrio ecológico entre el suelo, las plantas y la microbiota, a lo que el biocarbón ofrece una gran solución. La producción del biocarbono puede ser dividida en dos tipos: la pirólisis lenta y rápida. El biocarbono se puede fabricar a pequeña escala utilizando estufas o hornos modernos, de bajo costo o mediante una producción a gran escala, pero que también es muy costosa, que utiliza plantas de pirólisis más grandes y mayores cantidades de materias primas, lo cual, si lo vemos desde cierto modo,
es ideal para adaptarse a las diferentes necesidades de la comunidad agrícola, ya sean pequeñas granjas o grandes empresas. El biocarbón se puede producir aparte de varias materias primas de biomasa mediante pirólisis, como se discutió anteriormente, generando combustible y gases como subproductos. Los residuos secos obtenidos se cortan simplemente en trozos pequeños a menos de 3 centímetros antes de ser usados. La materia prima se calienta sin oxígeno o con poco oxígeno a temperaturas de 350 a 700 grados centígrados. La pirólisis rápida tiene lugar a temperaturas superiores a 500 grados centígrados y normalmente ocurre en el orden de segundos. Esta condición maximiza la generación de bioaceite. La pirólisis lenta, a cambio, generalmente toma más tiempo, alrededor de 30 minutos o puede llegar hasta unas horas, para que la materia prima se pirolice por completo y al mismo tiempo produce más biocarbono. Ahora nos estaremos centrando en el papel del biocarbono y la proliferación de microorganismos en el suelo gracias a ello. El biocarbón tiene la capacidad de estimular la microflora del suelo, lo que resulta en una mayor acumulación del carbono en el suelo. Además de absorber sustancias orgánicas, nutrientes y gases, es probable que los biocarbonos ofrezcan un hábitat para bacterias, hongos y otro tipo de microorganismos al aumentar la respiración microbiana del suelo y así crear hábitats para que se desarrollen estos microorganismos. Por ejemplo, una de las razones por las cuales el biocarbono aumenta la fijación biológica de nitrógeno de Phaseolus vulgaris es por la mayor disponibilidad de nutrientes. Además, la adición de bicarbono junto con cepas de hongos solubilizables de fosfato promueve el crecimiento y rendimiento de plantas como la Vigna radiata y la Glycine max, con mejores rendimientos que el control o observados cuando las cepas y el biocarbón se utilizan por separado, así mostrando una relación benéfica entre ambos. Los mecanismos por los cuales el biocarbón puede afectar el funcionamiento de los hongos micorrizos, como mencionados, así influenciando benéficamente a las plantas, se puede dividir en 4. Número 1. Cambios en las propiedades físicas y químicas del suelo. Número 2. Efectos indirectos sobre las micorrizas a través de la exposición a otros microbios del suelo. El número 3. Interferencia de señalización entre plantas y hongos y desintoxicación de productos químicos tóxicos en el biocarbón, y así poder proporcionar refugio contra los buscadores de hongos. Ejemplos como estos hay muchos, por lo cual el biocarbono es una solución muy viable para mejorar los entornos de los microorganismos de cultivos y así mejorar los cultivos a su vez. Finalmente, estaremos hablando de development of profitable phytoremediation of contaminated soils with biofuel crops, o desarrollo de fitorremediación rentable de suelos contaminados con cultivos de biocombustibles. En realidad, este fue mi escrito favorito, ya que, como veremos más adelante, propone toda una táctica por medio de cual se puede ayudar a la gente, no solo de manera indirecta o a largo plazo, sino propone una forma de proveer a la gente lo que necesita haciendo uso de nuevas tecnologías y teniendo en cuenta el medio ambiente, no teniendo que sacrificar, como pasa generalmente. Una de las cosas que hacen de este artículo mi favorito es la idea central en recuperar los medios que hemos perdido y volver a hacerlos una fuente viable de sustento. En primer lugar, la contaminación del suelo agrícola ha sido una preocupación mundial. El uso indiscriminado de diversos productos químicos para mejorar la productividad agrícola ha tenido grandes consecuencias, como la inestabilidad de la estructura, la acumulación de contaminantes tóxicos, etc. Estos extensos suelos contaminados presentan grandes riesgos para la producción de cultivos, la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, existe una gran necesidad de remediar estos suelos contaminados con métodos adecuados.
y la fitorremediación es una alternativa prometedora a la tecnología convencional de limpieza del suelo como tecnología de bajo costo y respetuosa con el medio ambiente que promueve el crecimiento de microorganismos autóctonos que a su vez mejorarían la calidad del suelo y formarían una relación simbiótica con las plantas. Sin embargo, la aplicación de campo de la fitorremediación todavía es muy limitada, debido a su baja eficiencia y a su larga duración. En este artículo se sugiere una estrategia de fitorremediación rentable utilizando cultivos de biocombustible tanto para la utilización como para la remediación de suelos contaminados. En esta estrategia, los propietarios de sitios contaminados no gastarían casi nada, pero a cambio obtendrían ingresos mediante la venta de cosecha de biocombustible a empresas productoras de ello, por lo que se puede promover de manera efectiva la aplicación práctica de fitorremediación. Las ventajas de la fitorremediación son que la energía es suministrada por energía solar, por lo que los costos son muy bajos en comparación con otros métodos físico-químicos, y puede eliminar los contaminantes del suelo y reducir su movimiento hacia aguas subterráneas, manteniendo la propiedad del suelo y mejorando la calidad del suelo y su productividad. Sin embargo, como tecnología basada en plantas, la fitorremediación tiene sus principales limitantes de la siguiente manera. Número 1. Su tasa de remediación es baja y por lo tanto generalmente se necesita un periodo más largo, como generalmente de 3 a 5 años, en comparación con otros métodos físico-químicos. De la tasa de remediación se ve fácilmente influenciada por el clima y otros factores externos. En un mal año se podría perder todo el trabajo de 2 o 3 años. La rentabilidad de tales proyectos de fitorremediación en realidad también es poca, ya que las plantas con las que se trabaja son pequeñas y de poco valor, por lo tanto son incineradas. O, del otro lado, las plantas superacumuladoras tienen patentes que hacen de las semillas un tanto caras, por lo que los autores de esta estrategia se centraron en utilizar cultivos que normalmente se utilizan para hacer biocombustible, como plantas que hagan fitorremediación en el campo de cultivo, cumpliendo así 3 objetivos. La mejora del suelo de cultivo, para después utilizarlos para cultivar cultivos comestibles. La producción de biocombustibles, al mismo tiempo, a los dueños de estas tierras en mal estado les ofrece una forma de producir ingresos. Para comprobar la factibilidad de este modelo, se hizo un cultivo donde se utilizaron 2 cultivos de biocombustible, maíz y girasol, y 2 acumuladores, el Scholzia splendens y Cumerovia striata, las cuales después de ser plantadas en un suelo contaminado con metales pesados, fueron examinadas al 5.º día. El girasol mostró la mayor capacidad de acumulación de metales pesados como el plomo, el copro y el cadmio en la parte aérea en comparación con las otras 3 plantas. El maíz mostró un nivel de acumulación similar con las otras 2 plantas acumuladoras, lo cual nos muestra que los cultivos de biocombustible son posiblemente una forma prometedora de utilización y rentabilidad de suelos contaminados. Como el girasol tiene poca tolerancia a los metales pesados, probablemente sea más adecuado para suelos con un bajo nivel de contaminación. En el segundo planteo se adicionaron los microorganismos iracate, un hongo de pudrición blanca con alta seguridad para la salud y alto potencial de degradación de contaminantes orgánicos, junto con 2 cultivos de biocombustible, el trigo y la cebada. Al comparar los resultados, se encontró un aumento en la biomasa total del trigo y la cebada y sus rendimientos de mazorcas en los tratamientos con ataque en comparación con aquellos sin inoculación. Podemos ver aquí en la tabla, W significa wheat, W y M significa wheat y el
el microrrizo, la B significa barley, que es la cebada, y B y M es la cebada sin el, ¿cómo se dice? Sin el microorganismo, también el WM sin microorganismo. Luego NW y NB son con el microorganismo, lo cual nos muestra la producción. La promoción de los microorganismos del suelo, por lo tanto, se puede ver que es beneficiosa para mejorar el rendimiento de suelos con contaminantes orgánicos. Los tratamientos con solo trigo o cebada tuvieron una leve disminución de la concentración de dioxinas, pero las plantaciones de trigo o cebada con inoculación de iracate tuvieron una disminución mayor. En comparación con el suelo original, la cebada con iracate, BM, tuvo una disminución del 35% de las dioxinas del suelo, mientras con el trigo iracate, WM, tuvo una disminución del 24%, lo cual nos muestra qué tan importante es la simbiosis entre plantas y microorganismos. Por lo tanto, este tipo de técnica puede ser muy viable en alcanzar sus objetivos. Y podemos ver un diagrama de cómo se supone que debería funcionar este tipo de modelo. Por conclusión, la modificación en suelos biotecnológica es posiblemente el futuro que hay que seguir si queremos utilizar nuestros recursos como población al máximo, ya que además de implementar tecnologías genómicas novedosas para aumentar el suplemento alimenticio, cada vez estas tecnologías se van abaratando cada vez más y más para estar al alcance de cada ciudadano común y así impactar positivamente la vida de las personas. Esas tecnologías biotecnológicas generan cada vez más y más empleos y más formas de sustento sin sacrificar el medio ambiente, como es común en economías como la nuestra, la mexicana. Por lo tanto, este estilo de economías que no sacrifican la integridad del medio ambiente, podemos ver que es el futuro al que deberíamos aspirar como raza humana. Muchas gracias, esto fue todo y esta es mi bibliografía.